La intuición. Como siempre comenzamos con la definición que nos ofrece la Real Academia Española y en este caso dice que es la facultad para comprender las cosas instantáneamente y sin necesidad de razonamiento. Hay otra definición y dice que es una percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece evidente a quien la tiene. Me llama muchísimo la atención para comenzar la idea de poder comprender algo sin razonarlo, porque de por sí nos habla que de ser algo que de alguna manera ya hemos entendido en algún momento y que precisamente, como lo dice la segunda definición, quizás se vuelve más evidente para nosotros. Y eso quizás nos conecta, ¿no? A veces la intuición la llamamos el sexto sentido, entonces a lo mejor nos conecta esa misma definición con esa idea de este sexto sentido que tenemos. Igual que la segunda definición, me llama mucho la atención en esa parte donde habla de una percepción íntima e instantánea. De nuevo, entendiendo un poco mejor cómo funciona incluso nuestro cerebro, pero todo nuestro cuerpo, creo que estaremos de acuerdo en que muchos de los procesos que vivimos, que nos pasan, no suelen ser instantáneos y sobre todo cuando tiene que ver con algo que queremos comprender, entender. Entonces, por eso me llama muchísimo la atención el uso de estos adjetivos y descripciones específicas en las definiciones, porque me hace pensar específicamente que de nuevo, que es algo que de alguna manera ya estaba dentro de nosotros y que simplemente ahora ha, vamos a decirlo así, salido a la luz. Pero además me gusta la parte de la percepción íntima porque definitivamente es muy difícil que alguien pueda tener o sea, que pueda usar su intuición para algo que tiene que ver con otra persona, ¿no? Entonces hablamos de que la intuición es algo muy, muy, muy personal. Y la pregunta que les quiero dejar rondando en la cabeza durante todo este episodio y la razón por la cual he decidido hablar de este tema, que como muchos, es un tema del que nadie nos habla, es precisamente porque esa vocecita interior, ese sexto sentido, esa intuición, es algo de lo que quizás no nos estamos apalancando lo suficiente para la toma de decisiones, para nuestra relación con los demás, etcétera. Entonces, justo la pregunta es, ¿cuántas veces han decidido ustedes tomar, como quien dice, un salto al vacío y caen de pie y en una posición incluso mejor de lo que estaban antes? ¿Y cuánto creen que la intuición les ayudó en esa ocasión? Y aún más allá, ¿para qué cosas o para qué situaciones están ustedes desestimando, subestimando, eh, ignorando, acallando esa intuición? Y quizás incluso están dejando que el ruido de su mente, las cosas que otras personas, o sea, el ruido exterior, realmente tomen mayor relevancia e importancia en vez de prestarle más atención a esa vocecita interna, a ese sexto sentido, a ese susurro de la intuición. Bienvenidos a Década. Este podcast sigue siendo tu espacio de reflexión en el que compartimos aprendizajes y experiencias sobre aquellos temas de los que normalmente nadie nos habla. Eso con la intención de apoyarte e inspirarte en este camino de evolución llamado vida. Si hablamos entonces de los orígenes de la intuición, fíjense que encontré un artículo en la página que ya les he compartido antes que se llama La mente es maravillosa, donde hablan de que precisamente existe una rama de la ciencia llamada neurobiología de la intuición, que se dedica específicamente a estudiar esta percepción, esta facultad de los seres humanos. Y esta ciencia ha descubierto cosas interesantes como por ejemplo que, o sea, hay datos científicos corroborados de que este proceso mental no es producto ni de la imaginación ni de la casualidad. Cosa que es importante que destaquemos y que entendamos porque, de nuevo, creo que yo por lo menos me declaro culpable de que a veces cuando estoy teniendo un mensaje, recibiendo un mensaje de mi intuición, tiendo a pensar que es una casualidad o que a lo mejor se me están cruzando los cables y me estoy imaginando cosas, ¿no? Fíjense que la ciencia ya ha demostrado que no es así. Y esto tiene que ver con que además estos estudios científicos han corroborado que durante ese proceso, ese momento en el que estamos
pues anclados en nuestra intuición, se activa una parte del cerebro que es la parte en donde nosotros almacenamos todas nuestras experiencias pasadas y que también es esa parte que nos anima a tomar decisiones basadas en ese resguardo, ese archivo que tenemos sobre las emociones que situaciones similares o experiencias similares nos han generado. Ahora, también hacen referencia a cómo esta ciencia y estos estudios hacen referencia a cómo la intuición realmente es un complemento del pensamiento analítico. Entonces, si volvemos a la definición, justamente hablábamos de cómo esto era algo que comprendíamos sin necesariamente razonarlo. Sin embargo, es importante que complementemos ambas cosas, ese razonamiento lógico analítico con lo que nos dice nuestra intuición. En otra página que también les he mencionado antes, que se llama Psychology Today o Psicología Hoy, en español, habla de cómo la intuición básicamente sirve para ayudarnos, es importante para ayudarnos en la toma de decisiones del día a día, ¿no? Y eso está específicamente basado en que la intuición como proceso mental realmente lo que hace en esas experiencias pasadas es buscar patrones, patrones que se asemejen, pero además que sean muy simples, ¿no? Entonces, por eso también es un proceso quizás más rápido de lo que nos podría tardar hacer un razonamiento, un análisis mucho más extenso, mucho más profundo. Y hablan también en Psychology Today de justamente como hice referencia en La mente es maravillosa, de que es importante entender cuándo o en qué situaciones debemos utilizar nuestra intuición. Ellos, de la manera en que lo describen, es que básicamente, de nuevo, cuando sean decisiones sencillas, pensemos en lo de los patrones simples, básicamente decisiones que necesiten ser rápidas, que quizás son para solucionar problemas, podemos basarnos en lo que nos dice nuestra intuición solamente. Pero es importante que sí, en situaciones en las que, sobre todo, estemos arriesgando algo importante, nuestra vida, nuestra integridad, entonces busquemos complementar lo que nos dice nuestra intuición con algo más analítico, algo más factual, con ese razonamiento lógico del que hemos venido hablando. Fíjense que incluso el psiquiatra suizo Carl Jung hizo también estudios sobre la intuición y de hecho él la define como la función psíquica que percibe las posibilidades inherentes al momento presente y estudió mucho también su relación con el inconsciente. De hecho, de alguna manera llamó la intuición como la inteligencia del inconsciente. Este punto del inconsciente me resalta mucho porque, como les he comentado en algunos otros episodios, hay muchos patrones, hay muchas creencias que de alguna manera son aprendidas y son heredadas, ¿no? Y que simplemente se quedan registradas en ese inconsciente. Entonces, de nuevo, pensemos en todo esto que estamos hablando y en cómo este proceso mental está tomando, está activando esa parte de nuestro cerebro en donde están registradas las experiencias pasadas y también estos patrones y estas creencias, que de nuevo no siempre son necesariamente favorables para nosotros, al igual que las emociones, ¿no? Las emociones son cosas que vamos desarrollando y vamos evolucionando a medida que nos hacemos mayores. Entonces, es interesante tomar eso en cuenta también cuando estamos tomando, o sea, haciendo una decisión, tomando una decisión basada puramente en nuestra intuición, ¿no? Y también creo que es importante, justo como decíamos al principio, durante la definición de la Real Academia Española, esto por ser un proceso muy rápido, muy instantáneo, creo que tiene sentido, ¿no? Como yo les decía, como es algo que ya está dentro de nosotros, pero a lo que estamos accediendo por primera vez, ¿no? Y además está claro que es importante no basarse exclusivamente en la intuición para tomar decisiones que sean relacionadas con cosas importantes, con la vida, con la integridad, etcétera, porque, de nuevo, imagínense cómo sería de largo, extenso, el proceso para poder acceder a toda la información que nuestro inconsciente ha guardado durante X cantidad de años que hemos vivido, ¿no? Entonces, es allí donde se presenta esa,
ese potencial de error, ¿ok? Entendamos que nuestra intuición no es necesariamente infalible y tiene que ver justamente con el hecho de que, número uno, de nuevo, la intuición es un proceso mental que se basa en encontrar patrones muy sencillos y número dos, estamos hablando de acceder a, vamos a decir, una base de datos de información que tiene millones y millones de registros y que de alguna manera esto está pasando de forma muy, muy rápida. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero justo con este tema de la intuición, yo a medida que como que me informo más, ¿no? De cómo estamos constituidos, de todas las cosas que se relacionan con nuestro cuerpo, de cómo funciona nuestro cerebro, etcétera, pues sí me he dado cuenta que en mi caso, por lo menos, la intuición tiene un espacio físico en mi cuerpo y actúa de una manera muy particular, ¿no? Ya podríamos decir que ya la reconozco y que cada vez he aprendido a escucharla con mayor detenimiento. En mi experiencia, mi intuición suele alojarse en la parte central de mi pecho, de mi abdomen, un poco como si dijeras en el medio de los pulmones, en el medio de las costillas. Allí ese es el lugar en donde se aloja mi intuición, desde donde yo siento que mi intuición me está hablando. Y pues un poco como decía la definición del principio, ¿no? Esto es algo que, como les digo, no viene de ninguna otra parte. Además, he leído muchas cosas, he estado en varios talleres y seminarios en donde he escuchado mucho sobre esta idea de que en la mente, obviamente allí es donde se supone que se aloja nuestro consciente, nuestro inconsciente también, y dada esta relación súper cercana entre el inconsciente y la intuición, he escuchado de cómo mucha gente se refiere a que la mente es futurista. Yo interpreto eso como les decía al principio, de que nuestra mente ya tiene registradas muchas cosas. Nuestro inconsciente, llámenlo el inconsciente, el sexto sentido, el alma, como lo quieran llamar, pero ya tiene registradas muchas cosas y nosotros vamos accediendo a esa información a manera que vamos precisamente evolucionando en la vida. También creo que en ese inconsciente se aloja, ¿no? En esa parte de nuestra alma se aloja esa misión de vida que en algún momento todos llegamos a preguntarnos, bueno, ¿y yo para qué vine al mundo? ¿No? Y digo todo esto porque yo creo firmemente que si nos dejáramos llevar un poquito más por la intuición, de nuevo, en esas situaciones en donde tiene sentido dejarse llevar por la intuición, podríamos evolucionar sin tanto sufrimiento. Miren, yo les voy a contar un par de experiencias que, como les digo, me han ayudado a empezar a reconocer y cada vez escuchar con mayor certeza, pero con mayor intención también, a mi intuición. Yo, una de las cosas que recuerdo, y fíjense que eso seguramente habrán pasado ya unos 20 años, eh, recuerdo vívidamente un momento en el que yo todavía vivía en Caracas, así que yo iba caminando, yo salí de la casa, iba caminando al metro y por cualquier razón, o sea, normal, me metí el celular en el bolsillo. Y como les digo, se presentó una descarga que me dijo, sácate el celular del bolsillo y guárdalo en la cartera, porque no hubo un porqué, simplemente hubo un sácate el celular del bolsillo y mete en la cartera. Y de nuevo, quizás llámenlo juventud, llámenlo inmadurez, llámenlo no había llegado a ese punto de evolución, no le presté atención a ese mensaje. Y en menos de 5 minutos entré y al metro y al entrar, al pasar los torniquetes del metro, justamente el torniquete del metro golpeó el bolsillo y donde estaba mi celular y rompió la pantalla de mi celular. Y entiendo que es una anécdota que puede resultar bastante insignificante, pero fíjense que hoy, ya más de 20 años después, todavía recuerdo ese instante. Y creo que lo recuerdo como la primera experiencia en donde realmente dije, tenía que haber escuchado a mi voz interior y no la escuché y mira lo que pasó. Otra oportunidad, vamos a cambiarlo un poco más a una anécdota un poco más positiva. También recuerdo que me pasó, esto fue durante los años de mis estudios universitarios. Eh, yo me fui básicamente con el dinero suficiente para pagar un año de mi maestría y el segundo año tenía que buscármelo. Y pues apliqué a muchas becas y en ese momento yo no era de las que solía revisar su buzón de correo no deseado con ninguna frecuencia, es más, yo creo que nunca lo revisaba. Y de nuevo, un día, sentada frente a la computadora en la universidad, porque además no tenía, o sea, no tenía una laptop, no tenía una computadora personal, eh,
hubo otra descarga y me dijo, ese mensaje decía, tienes que revisar el correo, el buzón de correo no deseado. Y por siempre agradeceré esa descarga porque lo que encontré en el buzón de correo no deseado fue la carta de felicitación y de aprobación que decía que me había ganado una beca de $5,000, que como se imaginarán pagó mi matrícula por el siguiente año. Entonces, lo que les quiero decir con todas estas experiencias es que definitivamente la intuición, ese sexto sentido, esa vocecita interna que te susurra, porque no te grita nunca, si te grita es más bien el ego, y ahorita vamos a hablar de eso, esa vocecita siempre te va a guiar hacia el bienestar y hacia el crecimiento. Y justamente lo traigo porque es importante que hagamos la diferencia entre eso y, por ejemplo, el instinto. ¿Ok? Podemos quizás pensar que el instinto es quien nos está hablando, pero la realidad es que el instinto solo nos va a hablar y solo nos va a generar una reacción corporal cuando estemos hablando de supervivencia. Entonces, ojo allí entre la diferencia del bienestar y el crecimiento. Eso siempre, la respuesta va a ser siempre en tu cuerpo y en tu mente, paz. En el momento en que tú sientas paz con un mensaje que te da la intuición, ten por seguro que es un mensaje de la intuición, ¿ok? Luego, también, como les digo, una diferencia importante es la diferencia entre la intuición y el ego. Y allí es donde, de nuevo, el ego también busca eh, manejar nuestras emociones sobre la base de la supervivencia. Entonces, y del control, porque es un punto importante. Entonces, el ego es el que grita, la intuición es la que susurra y el ego solo busca controlar que los cambios, controlar que el status quo se mantenga, ¿ok? Y por eso quiero como un poco cerrar esta parte de mis experiencias con ese mensaje, porque sí es importante que sepamos de dónde, ¿no? De qué parte quizás de nuestra mente nos está llegando ese mensaje y podamos a través de estas diferencias entre, ok, este mensaje al final está relacionado con tratar de mantener el control, está relacionado con tratar de seguir siendo lo que soy, está relacionado más bien con mi bienestar, con mi crecimiento, con la supervivencia. Todo eso nos va a ayudar a entender realmente si, como les decía en la introducción, si le damos la importancia que amerita o si más bien debemos bajarle el volumen para poder escuchar el susurro de nuestra intuición. Entonces, ¿cómo reconocemos la intuición? A ver, básicamente les voy a comentar de un artículo que leí en el Clarín, que es un periódico latinoamericano, y fíjense, ellos destacan estas diferentes formas de reconocer la intuición, que me parecen súper atinadas. Uno es entender que la intuición, como lo decía la definición de la RAE, de la Real Academia Española, no viene acompañada ni de raciocinios ni de juicios, ¿ok? Ni razones ni juicios. Segundo, esa idea de que la intuición es silenciosa, la intuición es un susurro, es un momento, es un instante, es efímera, es fugaz, ¿ok? Y es ligera también como un sueño. Eso es otra de las cosas que ellos hacen, a los que ellos hacen referente. Y en ese sentido de que es fugaz, fíjense que es importante, ellos hacen referencia a que si bien es fugaz, es persistente. Eh, y en lo personal yo podría decir que mientras más la trates de ignorar, más va a pulsar y más va a presionar y más va a volver. Va a volver siempre como un susurro, va a volver siempre como un instante, pero va a seguir ahí, es persistente y es consistente. Y por último, fíjense que encontré una frase, o tres palabras básicamente, de una organización que se llama Ananda, y lo tuve que traer a colación porque me gustó muchísimo cómo ellos resumen esta idea de cómo reconocer la intuición. Ellos, tres palabras, reconoces la intuición a través de la calma, la claridad y la alegría. Así que bueno, ahora les voy a contar un poco sobre más bien cómo podemos desarrollar la intuición, ¿no? Seguramente si se ponen a leer y a buscar sobre el tema, van a encontrar muchísimas otras recomendaciones. Yo les quise poner las que quizás a mí más me han ayudado, ¿ok? Y primero que todo, de nuevo, es esta idea de conocerse a uno mismo. Y ese autoconocimiento, recuerden que hay un episodio que de hecho grabé en conversación con una de mis mejores amigas. Eh, ese conocimiento de uno mismo es lo que te permite reconocer cuando algo viene de la nada, cuando viene quizás del inconsciente, cuando es una energía de calma, de alegría, de claridad, cuando es una energía de supervivencia, en qué parte de tu cuerpo
se siente esa energía. Recuerden que también hay un episodio de la energía. Nosotros somos energía. Entonces, es importante que sepamos muy bien, que podamos escucharnos a nosotros mismos para entender este tipo de cosas. Luego, precisamente está la parte de la observación, ¿ok? Y esa idea de confiar en esas reacciones físicas que te está dando tu cuerpo. De nuevo, pensemos en que esto es un proceso mental que está basado y que va a buscar patrones dentro de nuestras experiencias pasadas y de las emociones que hemos vivido. O sea, a lo mejor hay algo, hay una situación en donde la emoción que nos está produciendo puede ser la misma, pero ahí es donde hay que complementar con el razonamiento lógico para saber en realidad si es algo que nos puede llevar a vivir emociones, experiencias exactamente iguales a las anteriores, o si más bien existe una posibilidad de que sea el ego, sea el instinto de supervivencia, sea la incertidumbre los que nos están queriendo jugar en contra, ¿ok? Luego, otra de las herramientas para desarrollar la intuición, sin duda alguna, son las prácticas de meditación, de contemplación, de visualización. Son súper importantes porque son herramientas, son prácticas que nos ayudan de alguna manera a acallar el ruido de nuestra mente y de afuera y poder escuchar nuestro cuerpo, observarlo, poder sentir. A mí, yo les confieso que a veces me encanta simplemente quedarme en silencio, ponerme la mano en el corazón y escuchar los latidos de mi corazón. Hagan ese ejercicio. Eso les puede ayudar, eso es un ejercicio de contemplación y eso les puede ayudar a seguir desarrollando esa idea de poder sentir las cosas diferentes que biológicamente y físicamente su cuerpo les está diciendo. Otra cosa, evidentemente, es el silencio y por eso estas prácticas de meditación, contemplación, etcétera, ayudan a desarrollar la intuición, porque son situaciones en las que para poder hacer una meditación, etcétera, vamos a estar, o contemplación, vamos a estar en silencio y vamos a siempre buscar acallar también la mente, ¿ok? Y otra forma también es la escritura, el escribir o journaling, como se llama en inglés, la escritura diaria. Escriban. Y eso también nos ayuda mucho porque nos ayuda de nuevo a sacar todos los pensamientos y las ideas que tenemos en la mente. Entonces, escribir también nos puede ayudar a desarrollar la intuición. Y por último, soñar. Yo creo que definitivamente soñar nos va a ayudar a entender mejor nuestra intuición porque estoy seguro que muchos estarán de acuerdo. A todos nos habrá pasado al menos alguna vez en la que algo que soñamos, y no estoy hablando de soñar dormido, puede ser soñar despierto también, algo que soñamos se hizo realidad. Para cerrar el episodio de hoy, les insisto, la intuición es un proceso psíquico, un proceso mental, es una percepción íntima, fugaz, efímera, pero persistente, que nos ayuda a la toma de decisiones. Tenemos que tener cuidado de no utilizar solo nuestra intuición en situaciones en las que realmente amerita que hagamos un razonamiento más lógico, más analítico de la situación antes de tomar una decisión. Pero sí es muy importante que no le restemos importancia a nuestra intuición, porque de nuevo, esto viene del inconsciente y esto viene de ese sexto sentido, de esa voz interior que tenemos y de esa parte de nuestra mente que es futurista y que si lo queremos ver incluso de una manera más pragmática, a través del entendimiento de esos patrones, de esas experiencias pasadas, por muy sencillos que sean esos patrones que está buscando y que sea un proceso que se da muy rápido, de cualquier manera es un mensaje de algo que nos va a favorecer y que tiene que ver con nuestro bienestar y con nuestro crecimiento, a diferencia del instinto o del ego, que generalmente van a buscar el control, la supervivencia, el mantener el status quo, ¿ok? Es importante que para desarrollar nuestra intuición sigamos conociéndonos a nosotros mismos, sigamos haciendo y practicando meditación, contemplación, que le bajemos el volumen a los pensamientos, el ego que a veces grita en nuestra mente e incluso lo que escuchamos afuera, ¿no? Alrededor de nosotros y que le demos volumen a ese susurro que es la intuición. ¿Y cómo la reconocemos? Pues ustedes mismos tienen que buscar la respuesta a esa pregunta. Pregúntense, analicen qué pasa en ustedes físicamente cuando tienen uno de esos momentos en los que la intuición les deja acceder conscientemente a un mensaje. Y quiero cerrar entonces el episodio de hoy compartiéndoles dos mensajes, dos frases. En este caso, la primera
es de Albert Einstein y dice: la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado el regalo. Y ahora sí, para cerrar, les dejo un mensaje del escritor Paulo Coelho que dice: siempre que tenemos que tomar una decisión muy importante, es mejor confiar en nuestro instinto, porque la razón suele intentar apartarnos de nuestro sueño, diciendo que aún no es el momento adecuado. La razón teme la derrota, pero la intuición disfruta de la vida y de sus retos. Recuerden darle like a este podcast en cualquiera de las plataformas en las que me están viendo o escuchando. Suscríbanse al canal de YouTube, a Spotify, en Apple Podcast, para que denle la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo episodio ustedes sean los primeros en escucharlo. Por favor, compartan este conocimiento y esta zona de reflexión con otras personas para que también se puedan beneficiar. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales como @coachwendybolívar. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias por haberme escuchado.